alejado de mi bien. Hay una lucha por mi alma cuando vienes mi Salvador. Entrado en cada lado, ayúdame, oh Señor. Los ataques del diablo nunca descansa, Satanás. Quédense en quieto, reconozca que yo soy Dios. Seré exaltado en toda la tierra. A veces me siento extranjero en este mundo. A veces me siento extranjero en este mundo. A veces me siento extranjero en este mundo. Alejado de ti. Hay una tierra se deshaga, todavía confío en ti. Aún se hundan las montañas, todavía confío en ti. Aún los montes estén temblando, todavía confío en ti. En el tiempo de angustia invocó al Señor, mi Padre, mi amparo, mi salvación. A veces me siento extranjero en este mundo. A veces me siento extranjero en este mundo. A veces me siento extranjero en este mundo. Alejado de ti. Alejado de ti. Muy buenas noches, hermanos en Cristo Jesús. Qué alegría estar de nuevo por aquí estudiando la palabra de Dios. De verdad que sentimos tremendo gozo de ver los nombres de ustedes, mis hermanos, y de compartir este bello mensaje de salvación que Dios nos permite para hasta donde Él pueda darnos la capacidad. Entonces, hoy es un día especial, grande, maravilloso. Ahorita a las 8 tenemos el devocional, para que estemos preparados también y vamos a descansar bien bueno en la noche en el Señor. Bueno, le doy la bienvenida a todas las personas que nos están por aquí, a Josefina Hierro, República Dominicana, a Yoraima de Venezuela, Paulina Salinas, tan buenas noches a todos ustedes y a todas las personas que nos están visitando, que se están, Víctor y Beatriz Colorado, mi hermana en la fe, a todos muy buenas noches y empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, primeramente te pedimos perdón. Sabemos, Señor, que hemos pecado mucho en el día de hoy. Pedimos perdón, Señor, porque hemos ofendido a ese Dios misericordioso, bondadoso, que eres con nosotros. Sabemos, Señor, que lo eres porque diste lo que más querías, Señor, para venir a morir por nosotros, a Jesucristo. Mas, sin embargo, Señor, te ofendemos. Por eso venimos a ti con corazones contritos y humillados a pedirte perdón. Y sabemos que en tu Hijo Jesucristo todos nuestros pecados han sido perdonados. Padre, gracias, ayúdanos de que siempre nuestra motivación sea Jesucristo, la obra grande, esa redención que ganó por nosotros, al cumplir la ley perfectamente por nosotros, y al ir a la cruz para morir por nosotros y perdonarnos todos nuestros pecados. Ayúdanos y bendícenos, que siempre tengamos presente esta obra de redención, y que trabajemos para tu nombre en amor por ti. Padre, también queremos pedirte en esta noche por cada uno de nosotros. Queremos darte gracias por las bendiciones recibidas.
queremos pedirte que nos bendigas, que sea tu Espíritu Santo quien llene nuestros corazones de mucho gozo, de saber de que tú estás con nosotros en estas clases siempre, que nunca nos vas a abandonar. De hecho, de nuestra propia voluntad no podíamos entender tu palabra, pero sabemos que es tu Espíritu Santo quien nos da ese conocimiento de tu palabra y nos ha hecho sus hijos y herederos, sacerdotes de ese reino celestial. Padre, queremos pedirte también por una hermana que ha querido pedir oración por su hermano, Raúl Fernández, para que tú lo bendigas, Señor, en sus exámenes. Le han dado pues de pronto malas noticias, pero sabemos, Señor, que tú tienes la última palabra. Bendícelo. Y lo más importante, Señor, es que Dora le hable del Evangelio, que es lo más importante. Y lo más importante, que él conozca de su Salvador, conozca de las maravillas de Dios, Señor, y todo esto que se haga conforme a tu voluntad. También queremos pedirte por los hermanos que han pedido oración, por los amigos que están en sus lechos de enfermos, están en sus camas, también en sus tratamientos físicos, también en sus dolencias físicas. Bendícelos, Señor, y que sea esta palabra de salvación que los anime, los ayude y los fortalezca siempre en la única y verdadera fe que es en Cristo Jesús. Padre, gracias por todas las bendiciones y ayúdanos en este momento, en esta clase. Pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, amigos. De nuevo, bienvenidos. Estamos estudiando el catecismo en la página, estamos en la página 200, y todavía estamos viendo el tercer artículo del credo. Estamos viendo el tercer artículo del credo, que trata de la santificación, lo que en realidad hace el Espíritu Santo con todos, hace con nosotros, hace con la iglesia, porque estamos viendo las iglesias cristianas visibles. Iglesias cristianas visibles, o sea, las iglesias que nosotros vemos, las iglesias donde hay una cruz o se llaman cristianas y se predica el evangelio, sí, esas son iglesias cristianas que nosotros vemos y dicen porque tienen el nombre de cristianas, pero son visibles. Y estamos viendo que vimos algo muy maravilloso, dice la pregunta 243, ¿qué quiere Dios que hagamos con toda iglesia visible que enseña su palabra? Sí, hay muchas iglesias cristianas. ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos con esas iglesias? Recordemos, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo santifica, nos lleva a nosotros ¿a qué? A reunirnos en la fe. Pero también Dios tiene esta pregunta. En este catecismo hay una pregunta muy importante. ¿Qué quiere Dios que hagamos con toda iglesia visible que enseña su palabra? Dios quiere que examinemos muy bien. Dios quiere que examinemos muy bien, cuidadosamente, toda iglesia visible. ¿Cómo así que examinemos muy bien? ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Bueno, vamos a los textos bíblicos y ahí nos damos cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Dice, amados, no erráis. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué es lo que? Recordemos el trabajo de Satanás. El trabajo de Satanás es ¿qué? Invertir, doblar la doctrina, ensalzarla con otras cosas. ¿Para qué? Para que otras personas crean otra doctrina diferente. ¿Cuál es el propósito principal por el cual Jesucristo vino a este mundo? Era sanar los enfermos, era traer prosperidad, era traer salud a la gente, era traer ¿qué? Recordemos, el propósito principal de Jesucristo era venir a morir por nosotros, a rescatarnos a nosotros del pecado. Ojo, punto importante, la justificación, el corazón de la Biblia, de la Biblia. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos que otras personas se salen de ese propósito, cuidado, cuidado. Ese no es el mensaje que manda Dios. Por eso dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Yo soy el profeta. Jesucristo, Dios no era un hombre, era una mujer. Por ahí dice muchas cosas. Y tienen el nombre que es que hay cristianos. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Hay mucha falsa doctrina en las canciones, en la música.
en muchas cosas que yo dije el martes, muchas cositas acerca de mensajes, ¿sí?, que no tienen que ver con la sana doctrina. Ahí es donde tenemos que cuidar, que muchos han salido en el nombre de Cristo predicando, ¿sí? Y 2 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21-22 dice, examinadlo todo y retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Eso nos dice San Pablo a la iglesia tesalónica, que hay que retener lo bueno. Por eso hay que examinarlo bien. Examinamos muy cuidadosamente toda iglesia visible, qué es lo que están enseñando, porque muchos andan por ahí predicando falsa doctrina. Y detrás de eso está Satanás, porque el propósito de Satanás es que usted, ni yo, ni nadie conozca la salvación por gracia. El propósito del cual Cristo vino a este mundo a salvarnos. Eso es lo que le interesa a él, que nadie conozca. Él quiere que todos se vayan detrás de él y se pierdan en el infierno. Si yo no tuve la salvación, entonces que nadie la tenga. Esas son las palabras de él. Él no quiere que ni usted ni yo vamos al cielo. Él quiere colocar la falsa doctrina. Por eso es bueno que nosotros estudiemos la Biblia. Muy bien, entramos a la pregunta 244 en la página 201 del Catecismo, tercer artículo del credo. ¿Qué quiere Dios que comprobemos cuando examinemos una iglesia? ¿Qué quiere Dios que examinemos cuando examinamos una iglesia visible? O sea, las iglesias que están alrededor, las que vemos. ¿Sí? ¿Qué quiere Dios? Bueno, cuando examinemos una iglesia visible, Dios quiere que examinemos si guarda su palabra pura y permite que algo falso se mezcle con su palabra. Mire, es importante. Dios quiere que examinemos si guarda su palabra pura o si permite que algo falso, falsa doctrina entre, se mezcle con la palabra. Eso es lo que Dios quiere que nosotros miremos. Entonces, cuando nosotros miramos eso, tenemos que saber de la doctrina. Porque si nosotros no sabemos de la doctrina, ¿cómo vamos a saber que hay falsa doctrina? Sí, hay mucha gente que, por ejemplo, cuando uno se presenta, mucho gusto, soy pastor de tal iglesia. Ustedes son sana doctrina, ustedes son trinitarios. Sí, ¿pero qué? ¿Qué enseñan? Sí, el diablo también sabe que Dios es trino. Ojo, pero también tiene otras artimañas que quiere meter debajo y mostrar. Nosotros vamos a aprender la doctrina, estamos aprendiendo la doctrina. ¿Y cómo vamos a saber qué otras están enseñando sana doctrina? Cuando la conocemos. Por eso Dios quiere que miremos y examinemos si están guardando su palabra pura o si están permitiendo que algo falso se mezcle con su palabra. Las iglesias visibles o verdaderas y falsas. Bueno, vamos a mirar a Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice, y de hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Recordemos que ahí habíamos quedado el martes, el jueves. ¿Qué pasó ahí? Dios, el mismo Jesucristo le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Enseñen lo que yo les he enseñado, no lo que yo no les he enseñado. Ellos sabían que Jesús les había enseñado. Tenían algo maravilloso, al Maestro, a Dios al lado. Y Dios les dio esa potestad. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Los van a bautizar y les van a enseñar todas las cosas que ustedes aprendieron de mí. Ellos no se iban a quedar callados. Iban a ir a empezar en Jerusalén, Judea, Samaria, el resto del mundo. Hasta ahora nosotros. Gloria a Dios. Eso es lo que Juan capítulo 3, 8:31 nos dice. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Habían judíos que no creían en Jesús, como habían otros que sí creían en Jesús. Y esos que creían en Jesús, Jesús les dijo, si ustedes permanecen en lo que yo les digo, en mi palabra, ustedes son mis discípulos. Ahora, ¿cuántas personas no creen, por ejemplo, en el bautismo? ¿Cuántas personas no creen que, por ejemplo, en la creación de Adán y Eva? Sí, y dicen ser cristianos. Ojo, son cositas pequeñitas que más adelante vamos a estudiar. Pero ojo, lo dice la Biblia. ¿Cuántas personas que dicen estar en una iglesia cristiana dice, por ejemplo, un tema sencillo? Las pastoras,
las mujeres pueden predicar en el púlpito. No, es que lo que pasa es que San Pablo era machista. Cuidado, ojo, ojo. Hay una respuesta por qué Dios no permite que la mujer tenga autoridad en el púlpito. Ojo, a veces nos toman a nosotros como machistas, no, o que Pablo era machista, no, 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 no. Dios tiene su respuesta. Dios dice que no permito que la mujer tenga autoridad en el púlpito. ¿Por qué? Porque por ella fue que el hombre pecó. Y además el hombre, la mujer fue sacada del hombre. Es por eso. Esa es la respuesta que da Dios. Hay que obedecer. Por eso aquí Jesucristo le dice, dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso lo dice la palabra de Dios. Hay que creerlo. Hay que creerlo. Entonces, si nosotros vamos a sacar eso, si vamos a tener una parte de la Biblia que la vamos a creer y la otra no, entonces rompamos eso, que eso no es palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Hay que obedecer lo que diga Dios. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y enséñenle a las personas lo que yo les he enseñado a ustedes. Bautícenlos. Eso es lo que Dios, el mismo Jesucristo, le mandó a sus discípulos. Y todavía sí, hasta el día de hoy sigue. Apocalipsis capítulo 3, versículos 8 al 10. Y Jesús alabó a la iglesia de Filadelfia porque guardó la palabra de Dios. Bueno, la iglesia de Filadelfia era una iglesia que se predicaba la palabra de Dios, pero era una iglesia que genuina, sí, guardó la palabra de Dios, aún con los problemas que tenía. Y por eso Jesús en el Apocalipsis alaba a la iglesia de Filadelfia porque guardó la palabra de Dios, aún en sus problemas que tenía. Era una iglesia, tenía la palabra de Dios y todo eso hizo que guardaran la palabra de Dios porque sabían que Dios les había dado su palabra para predicar y guardarla. También aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 13 al 16, Jesús reprobó la iglesia de Pérgamo porque permitió que se enseñara falsa doctrina añadida a la palabra de Dios. En esta iglesia es lo diferente. En esta iglesia de Asia Menor, donde se estableció un templo al emperador romano, la primera vez, entonces allí estaba la iglesia de Pérgamo. Y allí esta iglesia, que también tenía la palabra de Dios, pero ella permitía que la falsa doctrina persistiera allí. Sí, hasta coloca un ejemplo en el texto bíblico. Mire, son como iguales a los Baales. ¿Qué pasó con Balac, el rey de los moabitas? Cuando le dijo al profeta Balaam que maldijera al pueblo de Israel, ¿sí? O sea que quería que el pueblo de Israel adulterara con la falsa doctrina, ¿sí? Que adulterara, que se volteara de las doctrinas que ellos conocían de Dios. Eso quería el rey de Balac con el profeta Balaam. Entonces eso lo hizo, muestra aquí Dios claramente, dice, Jesús reprobó la iglesia de Pérgamo porque permitió que se enseñara falsa doctrina añadida a la palabra de Dios. Eso pasó allí. Quería que esta iglesia predicara la palabra de Dios, pero ¿qué pasó? Empezó la falsa doctrina y persistieron en la falsa doctrina, que un poquito cegara y llegó y estaba invadiendo ya esta iglesia de Pérgamo. Hay algo maravilloso que Dios nos permite a nosotros decir, y es 2 Timoteo capítulo 4, 3, 4, dice, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a vuestras propias pasiones, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Sí, eso se ve ahora. Ahora le dicen a la Biblia que es anticuada. ¿Ustedes creen en la Biblia? Eso es anticuado. Eso no. Eso, pues, crean en un Dios. Pues, es normal, creen en un Dios, es supremo. Pero la Biblia es anticuada. O sea, que Dios es anticuado. Las palabras de Dios nunca cambian. Siguen siendo las mismas. O sea, Él es eterno. No cambian. Entonces, mire que hoy podemos ver líderes religiosos, podemos ver pastores haciendo esto. Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. No les importa la sana doctrina. No, hombre. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido por allá contacto con muchas iglesias? Y hasta nos han dicho,
Oiga, pero es que podemos tener unión ustedes y nosotros, pues simplemente dejen que mi esposa sea pastora, ¿sí? Y tranquilo. No, no, la palabra de Dios reina primero. Mire, eso, o sea, no les importa la doctrina, no les importa, no les importa. A ellos lo que les importa es otra cosa. Ahí es donde tenemos que tener mucho ojo, mucho oído, sabiduría que viene de parte de Dios. Por eso vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y los va a ver uno con qué, con la Biblia, predicando la palabra de Dios. Pero ¿dónde? ¿Dónde está la sana doctrina? No les importa. No les importa. Se fueron detrás de las fábulas, de los milagros, de los testimonios. Sí, de todas esas cosas que van a llenar el mundo, lo que llena el mundo. Mas no lo llena lo que llena Dios. Entonces, mire, lo que llena el mundo, ¿qué quiere el mundo? Que llene el mundo. Eso es lo que quiere. Oír palabras terrenales. Palabras de vida eterna. Para ellos son fábulas. Eso ya pasó. No. Dios sigue, que todavía sigue la palabra de Dios. Será siempre. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Muchos falsos profetas aparecerán. Y no les va a importar la sana doctrina. De hecho, venga, únase. Hágale, no hay problema. Venga, vaya, usted predique allí, usted predique allá. No importa. Eso se llama el ecumenismo. Cuidado. Manejado por Satanás. No le importa la doctrina. La doctrina. No le importa. ¿Por qué? Porque a él lo que le importa es que las personas se pierdan. A él lo que le importa es que la doctrina, la sana doctrina, la pura doctrina se pierda y se desvanezca. Eso es lo que quiere él. Pero Dios nos ha tenido aquí por ahora. Que Dios nos bendiga siempre. Hebreos capítulo 13, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. No nos dejemos llevar de doctrinas diversas y extrañas. Ese es el consejo que Pablo, aquí el apóstol da a la Iglesia Universal. No nos dejemos llevar por esas doctrinas, porque Dios estará guiándonos a nosotros. Seamos fieles a ellas. Muy bien, vamos a dejar hasta acá y el próximo jueves seguimos con estos otros versículos bíblicos de segunda de Juan capítulo 9 y Apocalipsis capítulo 22, y luego entramos a la necesidad de las confesiones. ¿Por qué tenemos confesiones? ¿Por qué vamos a tener otras confesiones? Muy bien. ¿Y por qué nosotros recitamos el credo apostólico, el niceno, tenemos la apología de Habsburgo, todas estas cosas? ¿Por qué las tenemos? Vamos a tener la respuesta el próximo jueves, para que no se lo pierda. Muy bien, ahí vamos de a poquito en esta pregunta que quedamos: ¿qué quiere Dios que comprobemos cuando examinamos una iglesia visible? Hasta ahí quedamos, y por ahora nos despedimos y vamos por mi amigo Timoteo. Listo, Dios me los bendiga a todos los que quieran quedar viendo la buena información, el devocional que tiene Timoteo para los niños. También nos sirve a nosotros acerca de esta cuaresma que ya empezó, tenemos el primer domingo de cuaresma. Bueno, Dios me los bendiga y hasta la próxima. Chao.